Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Vamos a ir entonces a la escritura y vamos a continuar con lo que sería la segunda parte de la misericordia de Dios. Estamos sobre la serie Los atributos de Dios. Bien, entonces el texto que tenemos para dar inicio es Lamentaciones 3, 22 al 23. Ahí lo tenemos en pantalla. Bienvenidos todos, qué gusto verles. Gracias a Dios que el tiempo de vigilia también tuvimos muy buena asistencia y nos gozamos mucho, ¿verdad? Fue muy bonito tiempo que tuvimos de enseñanza, de convivio y luego la oración. Así que fue algo muy bonito. Y bueno, pues le extendemos la invitación para los hermanos que no pudieron venir, que estén pendientes también para la próxima vigilia también, ¿verdad? Bueno, entonces, Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, por la bendición, por el privilegio, Dios mío, que nos otorgas de estar aquí en este lugar el día de hoy, para honrar, para exaltar tu santo y bendito nombre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y que tú eres un Dios santo y 3 veces santo. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, y permite que tu palabra encuentre lugar en nosotros y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces pueden sentarse, hermanos. Vamos entonces con lo que decíamos, la segunda parte de lo que es la misericordia de Dios. Y planteábamos en la primera entrega que si la misericordia de Dios, debido a que hay algunos pasajes en la Biblia que dice que sus misericordias están sobre todas sus obras. Entonces, y también hemos visto que la misericordia de Dios también está sobre los impíos, sobre los no arrepentidos, los impenitentes, no arrepentidos. Pero la pregunta es si esa misericordia sobre los impíos es para siempre, como dice el Salmo, que su misericordia es para siempre, o si es temporal. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Si esa misericordia es para siempre, y también vamos a estar viendo que aún el juicio contra los impíos es un acto de misericordia de parte de Dios. Obviamente, y lo adelanto, no para los impíos, sino para los justos, para los santos. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, aquí el profeta Jeremías, el libro de Lamentaciones, está reconociendo, o sea, era tanta la maldad del pueblo de Israel que si no hubiese sido la misericordia de Dios, hubieran desaparecido de un solo. Es más, cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, el pueblo le dijo a Aarón que hiciera un becerro de oro para decir que ese becerro era Dios y que ese Dios los había sacado de Egipto. Entonces pusieron a recoger, a levantar todos lo de oro que les habían dado los egipcios, ¿verdad? Porque despojaron a Egipto, voluntariamente ellos le dieron todo, porque, bueno, no voluntariamente, sino que Dios hizo que le dieran todo, los egipcios, al pueblo de Israel, todo el oro que tenían, todo. Y ahí lo traían, pero le dieron un mal uso porque se lo dieron a Aarón para que Aarón hiciera un becerro de oro. Entonces, Dios le dijo a Moisés: vuélvete, ve a tu pueblo que sacaste de Egipto, porque se han corrompido. Estaban haciendo idolatría, haciéndole fiesta, haciéndole carnaval a ese Dios que por naturaleza no era Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés: de una vez acabaré con esta gente y te levantaré otro pueblo nuevo. O sea, voy a terminar con ellos. Déjame que los destruya completamente. Entonces Moisés, que es un tipo de Jesús, intercede
y dice, Señor, pero ¿qué va a decir la gente? A mí me llama mucho la atención esta plática, esta manera de Dios, de Moisés, como que es una plática como con un ser humano a un ser humano. Obviamente Dios es Dios y no hay tal cosa de que se pueda comparar, pero en este sentido pareciera que lo hace reflexionar y le dice, Señor, pero ¿qué van a decir la gente? Los pueblos van a decir que sacaste el pueblo de Israel de Egipto, pero que no lo pudiste entrar a la tierra prometida. Entonces eso como que va a ser un descrédito para ti. Es una manera para parafrasearlo, se me perdió la frase. Y Dios dice, bueno, entonces tiene misericordia. Nuevamente Dios activa esa misericordia que de nuevo, como dice el estudio el anterior, que Dios no está obligado, es verdad. ¿Qué le importa a Dios lo que digan las naciones si las naciones son como nada delante de Él? ¿Verdad? Son como nada, y como decía Nabucodonosor, donde Él mete su mano, ¿quién le puede decir qué haces? Entonces, sin embargo, por ser Moisés un tipo de Jesús, ¿verdad? Y hasta pudiera decir que fue el Espíritu Santo a través de Moisés el que intercedió por el pueblo, y así el pueblo no fue destruido, porque el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros, ¿verdad? Y el Señor escucha esa oración. Entonces, Dios no acabó con ese pueblo en esa ocasión. Ahora, pero hubo sin fin de veces que tenía toda la razón, el motivo para acabarlos, para destruirlos, porque se volvían a hacer lo que hacían las naciones de ese pueblo de Canaán. Una y otra vez, y Dios utilizaba, en su misericordia, Dios utilizaba otras naciones para hacerles juicios, para hacerlos entrar en cabeza, en razón. Los filisteos, los moabitas, y así los sirios, y por último los babilonios. Entonces en este momento, la última deportación fue a Babilonia, y como digo, lo más fácil hubiera sido acabar con ellos, pero no, la misericordia de Dios estaba ahí. Entonces el profeta reconoce y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. ¡Qué paciencia de Dios! ¡Qué paciencia de Dios! Nunca decayeron sus misericordias, sino que en lugar de eso, o por el contrario, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Así que decíamos que no es ni la miseria de Dios que conmueve, más bien no es ni la miseria del ser humano que conmueve a Dios para ejercer o activar su misericordia, más bien es su nombre, su santo nombre, su gloria. Así es que no es la miseria de la criatura lo que hace que Él muestre misericordia, porque Dios no está influenciado por cosas fuera de sí mismo como somos nosotros, ¿verdad? Nosotros sí somos influenciados por lo que sea a nuestro alrededor, pero a Dios no le afecta nada, absolutamente nada. Si Dios fuera influenciado por la despreciable miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos, pero Él no lo hace. ¿Por qué? Simplemente porque a Él no le place hacerlo, y porque no es su propósito hacerlo. Y punto, lo que menciona el escritor de los atributos de Dios. O sea, entonces mencionábamos que ese Dios que la mayoría de gente a veces nos quieren enseñar, o que nosotros creamos, si Él hizo un milagro con un leproso o con los 10 leprosos, hoy en día Él está obligado a hacerlo también, y no está obligado, porque entonces no es Dios. Él es Rey soberano. Ahora, cuando decimos eso, no estamos desalentando a que debemos de orar a Dios y pedirle algo que nosotros necesitemos. De ninguna manera. No es que no creamos en los milagros que Dios hace aún todavía. Sin embargo, lo que queremos decir o enseñar o dejar enfatizar y dejar claro es que tenemos que hacerlo con respeto, con reverencia, sabiendo que Él es soberano. Y si a Él le place concedernos un milagro, gloria a Dios. Y si a Él no le place concedernos un milagro, gloria a Dios. Eso es.
Y me parece que decía uno de los grandes predicadores que si un problema o una enfermedad, o si un problema nos hace buscar a Dios en oración, bendito problema. Porque a veces somos así, ¿verdad? A veces somos así, a veces es necesario que estemos en una situación difícil para buscar a Dios de corazón y decirle: Dios, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Yo les decía a ustedes que en el 99 yo estaba detenido en inmigración y no tenía esperanza alguna, iba a ser deportado. Y entonces, sí, pues yo no podía aceptar que eso fuera así. Sin embargo, no me quedaba de otra que decir: Dios, que se haga tu voluntad. Si esa es tu voluntad, recuerdo en un lugar ahí, en una banca de cemento, o sea, yo me arrodillé solo, estaba ahí en un cuarto, solo, en una banca de cemento. Ahí me arrodillé y dije: Dios, que sea tu voluntad. Yo estaba como tratando de convencer a Dios que yo no me iba a enojar, que no me iba a molestar si me deportaban. Y como digo nuevamente, a Dios no le importa, ¿verdad? Dios es Dios, pero como tratando de decirle: Dios, que se haga tu voluntad, tratando de convencer a Dios que yo estaba seguro que quería que se hiciera su voluntad. Entonces la historia es que en unos minutos llegaron y me dijeron, bueno, te vas a poder ir para la casa, no estamos deportando en estos momentos, solo tienes que firmar unos documentos. Yo no lo podía creer, porque él había obrado ahí y no habían celulares en ese tiempo, fui a un teléfono público para poder y con coras, ¿verdad? Para poder llamar al pastor. El pastor me fue a recoger. Y es increíble, no lo podía creer, pero así es la misericordia de Dios. Ya pasaron más de 20 años, 25 años y aquí estamos, ¿verdad? Todavía, gracias a Dios. Entonces, lo más seguro siempre es esperar en la misericordia de Dios, confiar en la voluntad de Dios, que es agradable, y buena, agradable y perfecta. Y aún más imposible es que los méritos de las criaturas sean quienes muevan a Dios a otorgarle su misericordia, dado que es una contradicción hablar de merecer misericordia. O sea, si la miseria del ser humano, de la naturaleza caída del hombre, no mueve a Dios a ejercer su misericordia en favor de las personas infelices, menos que las personas se consideren buenas personas. O sea, el mérito, menos que tengan un mérito. Hay personas que, ¿verdad?, pueden creer que ellos sí son merecedores de la misericordia de Dios porque son buenas personas, pero delante de los ojos de Dios ya sabemos que no hay uno bueno. No hay uno bueno, no hay. Entonces, eso es peor todavía, esperar o creer que las personas que son dignos de merecer la misericordia de Dios. Imposible. Aún más imposible es, no, eso ya lo vimos. Bueno, vamos a ver Tito 3:5. ¿Qué nos dice Tito 3:5? Dice, nos salvó no por obras de justicia, nos salvó no por méritos de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ayúdenme, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fue por su misericordia únicamente. Algo más. Esto está un poquito, esto como que cuando lo vi me confundió un poquito, pero vamos a ver, dice, tampoco es el mérito de Cristo lo que mueve a Dios a otorgar misericordia a sus elegidos. Esto dice, tampoco es el mérito de Cristo que mueve a Dios a otorgar misericordias a sus elegidos. Eso sería sustituir el efecto por la causa. Es a través o por causa de la tierna misericordia de nuestro Dios que Cristo fue enviado a su pueblo. Es por medio de, sí que yo sé que está un poquito complicado, pero no es ni siquiera los méritos de Cristo la causa que Dios, o la razón el que Dios otorgue misericordia a sus elegidos, sino que más bien es la misericordia de Dios que envió a su Hijo
para salvarnos o para que Él fuera el propiciatorio, la propiciación por nuestros pecados. Así es que, y siempre, como decimos, o lo que se enseña en las 5 solas, al final es solo para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, todo lo que Él ha hecho. Por amor de su nombre, el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por amor de su nombre, por amor de su nombre. Entonces, vamos a ver Lucas 1:78. Lucas 1:78 nuevamente, por la misericordia de Dios. Así es que fue la misericordia de Dios que hizo enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados o en nuestro lugar. Dice Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. O sea, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Fue la misericordia de Dios. Fue su decisión soberana, no obligada por nada ni por nadie, que lo movió a enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Los méritos de Cristo hacen posible que Dios con justicia otorgue misericordias espirituales a sus elegidos. La justicia ha sido plenamente satisfecha por el garante. No, la misericordia surge únicamente del placer soberano de Dios. La misericordia surge únicamente del placer soberano de Dios. Y no tengo la cita aquí en esta parte, pero en Efesios dice que según su voluntad, según su beneplácito, ¿verdad? Él es. Así es que vamos a ver otro encabezado que vamos a ver aquí es, ¿quién recibirá las misericordias de Dios? ¿Quién recibirá las misericordias de Dios? De nuevo, aunque sea cierto, bendita y gloriosamente cierto que la misericordia de Dios permanece para siempre, sin embargo, debemos observar cuidadosamente los objetos a quienes se les muestra esa misericordia. O sea, ya hemos mencionado que también los impíos son beneficiarios de esa misericordia, pero la pregunta es si eso será siempre para ellos. No siempre será para ellos. Sin embargo, para los escogidos sí. Incluso arrojar a los réprobos al lago de fuego es un acto de misericordia. El castigo de los impíos debe contemplarse desde un triple punto de vista. Número 1, por parte de Dios es un acto de justicia, vindicando su honor. Número 1, por parte de Dios es un acto de justicia vindicando su honor. La misericordia de Dios nunca se muestra si perjudica su santidad y justicia. O sea, la misericordia de Dios nunca se muestra si perjudica su santidad y justicia. O sea, un ejemplo es que los impíos merecen justicia. Y la misericordia de Dios no se interpone, porque si la misericordia de Dios se interpone, entonces no se puede aplicarle justicia al impío. Y la santidad de Dios exige la justicia al impío, y la misericordia de Dios no se opone. O sea, eso es algo que está en armonía con Dios. De otro modo, hubiera conflicto, pero es imposible. No hay conflicto. Número 2, desde el punto de vista de los réprobos, es un acto de equidad porque se les hace sufrir la debida recompensa de sus iniquidades. Ellos van a entender, los impíos van a entender que ellos merecen eso, merecen el juicio, merecen el sufrimiento. Ellos van a reconocer delante de Dios. Dice, porque toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Van a salir, van a reconocer que recibirán lo que merecen. 3. Pero desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos es un acto de misericordia inefable. Desde el punto de vista de los justos, de los santos, es un acto de misericordia inefable.
el que Dios castigue a los impíos. Entonces dice aquí, si no fuera así, cuán terrible sería que el orden actual de las cosas continuase para siempre. Sería terrible que los hijos de Dios estuviesen obligados a vivir en medio de los hijos del diablo. ¿Cómo sería esa vida? ¿Verdad? ¿Cómo sería esa vida? Simplemente el acto o el hecho, a veces en un lugar público uno le toca estar con gente que están fumando y están hablando vulgaridades y cosas. Eso es incómodo, ¿verdad? Entonces, y gracias a Dios que eso no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. El cielo dejaría de ser cielo de inmediato si los oídos de los santos tuviesen que escuchar el lenguaje blasfemo y sucio de los réprobos. Imposible que eso sea así. Qué gran misericordia es que en la Nueva Jerusalén no estará allá ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Veamos Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27. Y no hay tal cosa, como decíamos la otra vez, de que los impíos, los no arrepentidos, piensen que van a golpear la puerta del cielo y van a entrar a la fuerza. Imposible, imposible. Tenemos la historia de Lázaro. Le dijo Abraham al rico, hay un abismo entre ustedes y nosotros y es imposible. Nadie puede ir para allá ni nadie puede venir para acá. Imposible, una distancia inmensa. Imposible. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Así que es un acto de misericordia el que Dios un día separará, dice, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, a heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Por cuanto tuve hambre, me dices de comer, tuve sed, me dices de beber, desnudo me cubriste, fui forastero, me recogiste, enfermo, me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Ahora, ese versículo, porque menciona la cárcel, no significa que aplica a los que están presos por crímenes. No, ese versículo tiene que ver con los que estaban presos por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, ¿verdad? Porque hoy en día cualquiera saca ese texto y dice, oh, pues sí, verdad, o sea, y no es que está mal visitar a los presos y llevarles el Evangelio, por supuesto que hay que hacerlo, pero ese versículo no aplica simplemente, sino que está hablando de los que estaban presos por causa del Evangelio. Y luego dice que ellos le dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, te recogimos, o en la cárcel venimos a ti? Y ellos le dirán, bueno, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, y luego le dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. Por cuanto tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, forastero, no me recogiste, en la cárcel no viniste a mí, enfermo y no me visitasteis. Entonces ellos le dirán, pero ¿cuándo, Señor, te vimos enfermo, te vimos hambriento? Y él dirá, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Entonces, en el libro de Hebreos, más bien carta de Hebreos, capítulo 11, dice que el mundo no era digno. Dice que los héroes de la fe andaban de allá para acá, angustiados, en cuevas, vestidos de cueros de animales, pobres. Y el mundo no era digno de ellos. Hoy en día pasa lo mismo. Hay persecución sobre la iglesia en muchos países, pero el mundo no dice nada de eso. Las Naciones Unidas, los derechos humanos no dicen, oye, ¿por qué tanta violencia contra la iglesia evangélica? No deberían de hacerlo, no les importa, ya sabemos que es una tapadera, todo eso. Pero por el otro lado, sí, ellos sí sacan pecho y hacen declaraciones contra o en favor de lo que es todo eso, el LGBT y todas esas cosas. Ahí sí ellos están poniendo el grito en el cielo cuando cualquier cosa pasa. Pero por la iglesia,
¿Por qué? Porque ese es el mundo, pues. El mundo dice que oye a los suyos, pero no nos oye a nosotros porque no somos del mundo. Entonces, pero un día Dios aún de eso les llamará a cuentas. Así es que, al fin y al cabo, esta obra es de Dios y Él es el que tiene todo bajo control, sea lo que sea. Así es que Dios bendiga, fortalezca a los hermanos que están bajo persecución en estos momentos, en este mundo. Así es que para que el lector, dice el A.W. Pink, para que el lector no piense que en el último párrafo hemos estado recurriendo a nuestra imaginación, recurramos a la Sagrada Escritura en apoyo a lo que ya se ha dicho. En Salmos 143, 12, Salmos 143, 12, dice así. Encontramos a David orando: y con tu misericordia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Porque yo soy tu siervo. De nuevo, en Salmo 136, 15, leemos que Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. A los impíos no arrepentidos los arrojará en el mar de sufrimiento, en el lago de fuego. Apocalipsis 20. Entonces, y eso es un acto de misericordia para los santos, en favor de los santos. Fue un acto de venganza sobre Faraón y su ejército, pero un acto de misericordia para el pueblo de Israel. ¿Vieron los cadáveres, los pedazos de carreta flotando a las orillas del Mar Rojo? De nuevo vamos a ver Apocalipsis 19, 1 al 3. Leemos, en Apocalipsis 19, 1 al 3, leemos y dice: oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Quién es la gran ramera? Que cuando pasamos por Apocalipsis, vimos que la gran ramera no es tan misterioso como algunos lo quieren ver, ¿verdad? La Biblia habla de dos mujeres en particular, ¿verdad? La novia de Cristo, la que Él santificó, que Él menciona que viene por su esposa, su comprometida, ¿verdad? Él fue y dejó a su esposa. Dice que vendrá por ella, que es sin mancha y sin arruga, la novia de Cristo. En Efesios vemos eso y en otros pasajes. Entonces la ramera es lo opuesto de la novia de Cristo, ¿verdad? Y fornicación tiene que ver con la idolatría y toda la maldad que va junto con todo eso. Entonces, la novia de Cristo está compuesta por los redimidos, por los cristianos, ¿verdad? Por los que sus pecados han sido perdonados, por los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y la ramera, pues la conforman todos los que no se han arrepentido, todos los que no tienen el sello del Espíritu Santo. Así de simple, todos, incluyendo todas las religiones, todos los impíos, todos los no arrepentidos conforman lo que es la ramera, ¿verdad? Entonces es el mundo entero, es el mundo no arrepentido. Esa es la antítesis o lo opuesto de la iglesia del Señor, de esa novia que viene, que es sin mancha y sin arruga. Dice también que no se halló mentira en ella, y no porque no haya mentira en la iglesia, sino porque Él la santificó de tal modo que parece que nunca haya pecado. Así será porque el Señor Jesucristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Entonces Él vengó la sangre de los santos. Al final también del capítulo 18 dice que en ella se encontró la sangre de los santos y de los profetas desde el principio del mundo. ¿Y quién es esa ramera? El mundo. O sea,
todos los, todos los que han existido, o sea, desde Caín y todos esos, ¿verdad? Ahí viene. Hay dos grupos de personas en el mundo. Simplemente pueden haber miles de religiones, pero solamente hay grupos, los salvos y los no salvos. Simple, los salvos y los no salvos. En Apocalipsis, más bien en el capítulo 17 de Juan, el Señor habla de eso. Te pido por los que me diste, guárdalos, ¿verdad? No pido por el mundo, dice, pero pido por los que me diste, ¿verdad? Y eso es todo. O sea, hay los que son de Cristo y los que son del mundo. Juan menciona nuevamente y repite: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ver, de lo que acabamos de ver, notemos cuán vana es la presuntuosa esperanza de los impíos, quienes a pesar de su continuo desafío a Dios, sin embargo cuentan con él que será misericordioso con ellos. ¿Cuánta gente se engaña en esa vana esperanza, que no le sirven a Dios, no buscan a Dios, pero piensan que en un momento de situación difícil, pues ahí va a estar Dios para ayudarlos? Entonces, pero mientras tanto no le sirven a Dios. Yo hablaba con un amigo y le decía, tengo tiempo de estarlo invitando a la iglesia. Venga a la iglesia, búsquele. No, sí, voy a ir, sí, venga a la iglesia, sí, voy a ir, voy a buscar a Dios, sí, voy a hacerlo. Pero no lo hace. Le dijo, y un día le digo, bueno, le vuelvo a insistir. Yo sé, le digo, que usted no viene a la iglesia. Cuando usted no viene a la iglesia, no busca de Dios, usted le da a entender que eso no es importante para usted. Buscar de Dios no es importante para usted. El día domingo para honrar a Dios no es importante para usted, pero cuando no tienen trabajo, si se desesperan y tienen que buscar trabajo o sea, ahí sí. ¿Por qué? Porque eso sí es importante para ellos. Eso sí es importante para ellos. Pero buscar a Dios, estar el domingo en la iglesia, no es importante para Dios. Y claro que todos los días tenemos que servirle al Señor, pero este tiempo es el momento para servir al Señor. Entonces, dice la Escritura que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que seguir insistiéndole a las personas que vengan a la iglesia, que busquen a Dios, que se arrepientan. Hay que seguir haciéndolo. Yo hablaba con otra persona también y le decía, porque él me decía, es que me ha ido mal en este país, no he podido salir adelante. Entonces, y ellos piensan que a veces que suerte de parte de verdad de uno, pero es la misericordia de Dios. Le digo, lo primero que tiene que hacer es ponerse en cuenta con Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirse delante de Dios, y después deje que Dios haga lo demás, lo que Él quiera. Si Dios lo quiere prosperar, lo va a hacer, y así sucesivamente. ¿No dice la Escritura, Santiago, que toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? O sea, y uno de los atributos que vimos también es la bondad de Dios. La bondad de Dios, todo lo bueno que Dios nos da. Y hablaba también yo con otras personas que hace 30 años, desde que llegué aquí, los conocí en el primer trabajo que tuve, y hablábamos de fulano y fulano, ¿qué tal fulano? Fulano se hizo borracho, o sea, no sirve, o sea, no ha hecho nada, no pasó de lo mismo, borracho, y el otro también, y el otro, los vicios. Entonces yo me pongo, pues, o sea, si hay una diferencia de el ser cristiano y no ser cristiano, o sea, se ahorra tantos problemas. La gente que no tiene los principios, los valores de la palabra de Dios, se mete en tanto problema. Y no es que eso sea lo más importante en esta vida, porque una vida espiritualmente no se mide por lo que tenemos, sino que se mide por el temor de Dios, por el respeto a Dios. Pero en consecuencia viene también vivir una buena vida, alejada de los vicios, de los problemas, de las malas amistades. Así que gloria a Dios por todo eso. Entonces vamos a ver, ¿cuántos hay que dicen, no creo que Dios me arroje al infierno, Él es muy misericordioso? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, yo no creo que Dios envía a la gente al infierno, eso no es posible. O cuando se muere un cantante, un famoso o algo, dicen, no, ahora ya está cantando en el cielo. Ahora ya está cantando con los ángeles, ya está en el cielo. ¿Cuántas veces no escuchamos eso? ¿Verdad? Y son blasfemos. Le preguntaban a Juan Gabriel que si él creía en Dios, y él dice, yo creo en la gente, yo creo en la gente. O sea, él está diciendo que él no cree en Dios, pero la gente dice, pero ahora que se murió, él está en el cielo, ¿verdad?
estábamos en una clase de inglés y la maestra estaba diciendo que haciendo un ejercicio de cómo hablar en tiempo pasado, y que nosotros le preguntábamos a Michael Jackson, que estaba en el cielo, que cómo había sido su vida en la tierra. Y entonces tonterías, y le dijimos, nosotros no podemos hacer eso porque la Biblia dice que no podemos hablar con los muertos. Entonces, una mujer supersticiosa y que cree cualquier tontería, que decía que tenía una amiga que cuando iba a visitarla de repente se abría la puerta y se cerraba, una puerta de tela, y ella, de malla, y ella decía, y le decía, ¿y eso qué pasó? No, es que mi amigo me viene a visitar y luego se va el espíritu. Tonterías y cosas así, no, estaba miedo esa mujer. Entonces, y le decimos, nosotros no podemos practicar, utilizar esos ejemplos, porque eso no va en contra de la palabra de Dios. Bueno, entonces sí, ya empezamos a utilizar otros ejemplos y cosas así, ¿verdad? Pero hay gente supersticiosa y cree ese montón de tonterías, de cosas así. Y esta mujer quería que nosotros habláramos con Michael Jackson presuponiendo que estaba en el cielo, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, imposible. El hecho que Dios le dé rienda suelta hoy en día a los impíos y aparentemente hacen lo que quieren, lo que les da la gana, no significa que eso va a ser siempre así. No significa que eso va a ser siempre así. No, 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 no. Y en unas ocasiones Dios les llama la atención y los pone quietos, ¿verdad? Y en ocasiones pareciera que no y pareciera que nunca lo va a hacer, pero no significa que nunca lo va a hacer. Vamos a ver Éxodo 34:7. Dios es un Dios de justicia, así como de misericordia, y ha declarado expresamente que de ningún modo dará por inocente al malvado. No hay tal cosa como que se equivocó, le extendí misericordia y me equivoqué, no era él, era otro que le iba a dar misericordia. No, 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 no. Dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En otra dice al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Qué es culpable? Es culpable, y lo que debe hacer es arrepentirse de sus pecados. El Salmo 9:17, Salmo 9:17, si él ha dicho, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Le digo, la gente, eso es demasiado, tratar de ser demasiado valiente, tratar de decir yo puedo vivir mi vida sin Dios. La gente cuando le da un ataque al corazón, ahí sí buscan de Dios y ahí sí, pero es triste, de verdad, pero tenemos que seguir insistiendo. Eso de que algunas personas incluso no obedezcan o no busquen, tenemos que seguir insistiendo, que Dios nos ponga siempre esa pasión de nosotros, de seguir insistiendo. Le dice, busque a Dios, arrepiéntate, sírvele a Dios, porque, o sea, es demasiado valiente decir voy a vivir mi vida sin Dios o no necesito a Dios, porque eso es lo que hacen al decir, al no, ¿verdad?, buscar la voluntad de Dios. Así es que él ha dicho que los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, todas las gentes que se olvidan de Dios. Por lo tanto, los hombres también podrían razonar así. No creo que un Dios misericordioso permita a alguien caer en una fiebre mortal, aunque se permita que la suciedad se acumule en las aguas residuales y estanques y la gente se prive del aire fresco. El hecho es que aquellos que descuidan las leyes de la salud son llevados por enfermedad a pesar de la misericordia de Dios. Igualmente cierto es que aquellos que descuidan las leyes de la salud espiritual sufrirán para siempre la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? La condenación eterna. En Apocalipsis 20 también. Dice que el Hades, el mar entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la condenación eterna. Entonces, tenemos que nacer, en la vida tenemos que nacer una vez naturalmente, otra vez y luego morir espiritualmente al mundo, al pecado, y nacer una segunda vez nuevamente espiritualmente para vivir
de una sola vez. O también podríamos decir, la resurrección es una nueva vida, una transformación, un cambio. Pero de otro modo, los que nacen una sola vez naturalmente están muertos por causa del pecado y la segunda muerte espiritual es la condenación eterna. Entonces seguimos. Ellos continúan despreciando la autoridad de Dios, pisoteando sus leyes, continúan en el pecado y sin embargo presumen de su misericordia. Presumen de su misericordia y piensan a veces que porque les va bien, la misericordia de Dios está con ellos. Y no es así. Pero Dios no será injusto consigo mismo. Dios no será injusto consigo mismo. Dios muestra misericordia a los verdaderamente penitentes, o sea, a los arrepentidos, pero no a los impenitentes, no a los no arrepentidos. Así que Dios va a mostrar misericordia a ellos. Vamos a ver una historia aquí en Lucas 13:5. Lucas 13:5. Estos que le estaban platicando al Señor acerca de estas cosas estaban yendo por otro lado y luego por lo que Cristo les dice nos damos cuenta que el Señor los llevó por otro lado. Vamos, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, verso 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 3, os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis de igualmente. O sea, ellos pensaban que estos galileos que habían muerto ahí y que su sacrificio y que Pilato había mezclado la sangre de ellos con los sacrificios que iban a hacer, era porque eran demasiado malos y por eso estaban ahí y ellos se merecían esos. Y ellos de algún modo se creían superiores o mejores, más santos, menos pecadores. Y el Señor les dice: no, ustedes sufrirán igual si no se arrepienten. Son iguales si no se arrepienten. 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y él dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Igualmente. Así es que Dios, que conoce todas las cosas, ¿verdad? Nadie dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Continuar en pecado y sin embargo contar con que la misericordia divina remitirá el castigo es algo diabólico. Continuar en pecado y aún sabiendo que Dios va a enviar sus juicios, ¿verdad? Y no arrepentirse. Leíamos Hebreos 10, ¿verdad? Que dice que no queda otro sacrificio, sino que una horrenda expectación de juicio. En Romanos 3:8 está diciendo: hagamos males para que vengan bienes, y de todo esto está escrito que la condenación de los cuales es justa. O sea, hay gente, bueno, aquí acusaban a Pablo o a ellos, que ellos decían: hagamos males para que vengan bienes. Hay gente, ¿verdad?, que hacen, o sea, se burlan de Dios, se burlan de la palabra de Dios. O sea, abiertamente, como mencionamos, hay un carnaval que hacen en Brasil que abiertamente alguien hace de diablo y arrastra a alguien que hace de Jesús y lo arrastra y lo derrota, ¿verdad? Porque según ellos así es, y cuánta cosa mala que hay en ese mundo, y ellos lo siguen haciendo. O otros abortan a Jesús, una mujer abortando a Jesús, según esto, y tanta blasfemia y cosas horribles que hacen, ¿verdad? Pero no siempre será así. Hay otras gentes que que son, y esto va casi parecido, ¿verdad? La muerte de ellos se hacen amigos de la muerte, según esto, para que la muerte les ayude a ellos, y la traen en estampa, la traen en el carro, la muerte, ¿verdad? Y ellos le rinden y le sirven a la muerte, porque ellos creen que, porque la muerte les deja hacer lo que ellos quieren, y la muerte los va a ayudar a ellos en el momento de la necesidad, en el momento de la dificultad. Pero dice la Biblia que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que nadie los podrá librar de la mano del Señor. Isaías 5:11
Dice así: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Verdad? Hay gente que es esclava del vicio y aún así piensan que están bien. Aún piensan que están bien. Isaías 65, 20 al 23. Hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío, hay de los que justifican al impío mediante cohecho, o sea, soborno, y al justo quitan su derecho. Y al justo quitan su derecho. Así es que en esta persuasión ciertamente sufrirán una decepción. Vamos a leer para eso Deuteronomio 29, 18 y 20. O sea, tendrán una decepción, de verdad. Es terrible. Nosotros conocemos mucha gente que hablan de Dios y hasta en el público hablan bonito de Dios y parecen personas piadosas como hablan, cómo se expresan. Pero su testimonio, su vida, como la viven, no representa tal cosa. Entonces es un engaño, se engañan a ellos mismos. Deuteronomio 29, 18 al 20 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Así pasa, o sea, la gente piensan que sea lo que sea les irá bien, que hagan lo que hagan les irá bien, aunque se tatúen la Virgen de Guadalupe en la espalda, sea lo que sea, no les servirá de nada. Y aunque oren a Dios haciendo la maldad, pero no se arrepienten, no hay un cambio de sus vidas, será imposible. Entonces esta gente está diciendo aquí que aunque sigan haciendo la maldad, ellos creen que les irá bien y que tendrán paz. 20. No querrá Jehová perdonarlos, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. O sea, morirá, pues. Eso es lo que está diciendo. Mire que no dice del libro de la vida, sino que del cielo. O sea, de debajo del cielo. O sea, morirá la persona. Morirá la persona y Dios no lo perdonará. Vamos a ver, la misericordia de Dios otorga por ahora. La misericordia de Dios se otorga por ahora sobre los impíos, es momentánea, no será para siempre. Hoy en día muchos disfrutan de la misericordia de Dios, pero no será para siempre, a menos que se arrepientan. Cristo es la propiciación espiritual para todos los que desprecian y rechazan el señorío de nuestro Señor Jesucristo. De otro modo perecerán. Vamos a ver Salmo 2.12. Salmo 2.12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. No obstante que nuestro pensamiento final sea sobre la misericordia espiritual de Dios hacia su propio pueblo. Salmo 57.10.
porque grande es hasta los cielos su misericordia y hasta las nubes su verdad. Porque grande es hasta los cielos su misericordia y hasta las nubes su verdad. Sus riquezas trascienden nuestros pensamientos más elevados. Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí sí hay una distinción, una diferencia. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Sobre los que le temen. No sobre todo el mundo, no sobre los impíos, sino que sobre los que le temen. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Nadie puede medirlo. Romanos 9:23 dice que los elegidos son llamados vasos de misericordia, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Vasos de misericordia. Los elegidos son reconocidos como vasos de misericordia. Es la misericordia la que los resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:4. Eso es algo maravilloso, ese pero. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice la Escritura que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y Dios puso a Adán para que labrase la tierra y cuidara de ella. Lo puso sobre toda la creación. Luego en el versículo capítulo 3 dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado, y vino y engañó a Eva y les cambió la versión y los hizo pecar. Entonces, y la maldad empezó a incrementarse en el mundo, cosas horribles que hicieron, ¿verdad? Servirle a los demonios y todo eso, pero dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y luego nuevamente salen del arca de Noé, y Dios les dijo que se expandieran por todo el mundo, y nuevamente la idolatría, hacer culto a los dioses que por naturaleza no son dioses y todo eso. Pero Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo que se fuera a una tierra que él le daría. Y así sucesivamente. Entonces aquí vemos, dice, pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tito 3:5, este lo vimos también al principio. Por la misericordia, es la misericordia la que nos salva. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En su abundante misericordia, la que los hizo renacer para una esperanza viva. Es su abundante misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Según su grande misericordia. O sea, no fue nuestra miseria el objeto que movió a Dios, sino que fue su misericordia. Fue su misericordia. El tiempo nos faltaría para hablar de la misericordia que preserva, sostiene, perdona y cumple para los suyos. Dios es el Padre de misericordia. Último texto, 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por último, se cita aquí un párrafo de un himno, un himnólogo. Dice: oh Dios mío, cuando todas tus misericordias mi alma naciente examina, deleitado con lo que veo, me pierdo en tus maravillas, amor y alabanzas.
Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Entonces, tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios todos los días, a cada momento, a cada instante, porque grandes son sus misericordias. Padre, gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, Dios mío, que nos ha permitido estar aquí en este lugar. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia, Dios mío, en el mundo entero, esa iglesia perseguida. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, los niños, los jóvenes, los adultos, sé con nosotros de manera muy especial. Ayúdanos, Dios mío, a caminar delante de ti, honrando siempre tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.